El tema que yo les voy a mostrar es un tema que se relaciona con el tema anterior, porque yo voy a hablar acerca sobre lo que viene a ser el diagnóstico y la inmunoterapia del síndrome de Guillain-Barré. Yo soy de Perú, soy médico neurólogo acá, y es importante transmitirle porque sé que hay muchas personas que están conectadas desde México y otras partes, hablarles sobre este tema. Y voy a comenzar diciéndoles, en esta imagen vemos lo que viene a ser el Guillain-Barré, que tiene una historia, porque esta es una enfermedad que si bien no es tan conocida, por lo menos desde hace algunos años, tiene ya una descripción que viene desde 1859, cuando el doctor Laundrie presenta una parálisis aguda ascendente. Y esa parálisis aguda ascendente es la forma más frecuente en que se presenta esta enfermedad. Posteriormente hacen otras presentaciones, pero sin embargo hasta ese momento no se tenía la posibilidad de hacer estudios de punción lumbar. Por ello es que luego posteriormente, tanto el doctor Charles Guillain como viene a ser Alexandre Barré y Andrés Stroll presentan el estudio de dos soldados que tenían reflejos bajos y tenían una debilidad que iba progresando. Ellos sí pudieron demostrar en líquido cefalorraquídeo que había una alteración, que había un aumento de las proteínas, pero sin embargo sus células estaban normales. Y eso es lo que se conoce como disociación albúmino-citológica, y que es una de las cosas que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Entonces, gracias a esto es que recibe el nombre de la enfermedad, ¿no? Este síndrome en realidad. Y esas son las publicaciones que tienen. Entonces, del Guillain-Barré ya vienen ya más de 100 años que se están describiendo, y en esta publicación que se hace nos muestra cómo desde el inicio, desde las primeras publicaciones de la parte clínica, ya vamos llegando a ver cómo se van haciendo los descubrimientos que van a ser importantes. Por ejemplo, comienza a aparecer la presentación de un Miller-Fisher, que es una forma diferente de la versión clásica. En 1956 comienzan a aparecer lo que vienen a ser estudios en animales para tratar de encontrar esta causa y qué era lo que ocasionaba que las personas tengan esta debilidad que progresaba y que hacía que sus reflejos estén bajos. Vemos acá de que también se siguen publicando criterios diagnósticos en 1978. Se comienzan a demostrar que hay ciertos gangliósidos relacionados. En el 82 se consigue ver de que el Campylobacter jejuni se está aislando en estos pacientes y que podría ser una causa. Y posteriormente ya en los años vamos descubriendo que hay anticuerpos anti-GQ1B, por ejemplo, y antigangliósidos que están relacionados con la enfermedad, como ya se ha explicado en la ocasión anterior. Cuando seguimos progresando, van apareciendo los tratamientos que vienen a ser inmunomoduladores, como viene a ser la plasmaféresis o la inmunoglobulina, y posteriormente comienzan a hacerse nuevos estudios, los cuales algunos están en fases 2 o 3, por ejemplo, el eculizumab, para ver tema inmunomodulador. 2016, relación con Zika, y si continuamos la línea y llegamos al 2021, tendría que poner también Guillain-Barré, relación con COVID-19. Entonces, esa es la historia de tiempo de cómo va con la enfermedad. Entonces, ¿por qué yo les muestro esta pantalla? Porque en el 2019, en Perú, ocurrió algo muy importante, que fue de que hubo un aumento de casos de una enfermedad que en sí sí era presente, eh, pero el brote hizo que aumenten los casos demasiado, tanto de que comenzaron a venir los pacientes en mayor cantidad, y al ser una enfermedad que tiene riesgo por producirte una debilidad que progresa y que puede llegar a hacerte que falles los músculos respiratorios, el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, tuvimos ese problema. Comenzaron a aumentar los casos, comenzaron a haber muertos y en diversas regiones de Lima. Entonces, en esta gráfica vemos qué fue lo que estaba ocurriendo. 2019 estábamos con una proporción de casos que era más o menos lo esperado, pero vemos que acá por mayo y junio comenzó a haber un brote muy exponencial. Y esto es un brote epidémico. Y los brotes epidémicos ya los estamos más familiarizados todos con este tema del COVID-19, pero nosotros en el 2019 tuvimos acá un brote. Este brote vemos cómo hay un aumento de casos notificados, que es la barra total, y de esos notificados, ¿cuántos son confirmados? Entonces vean que hay una desproporción de estos casos. Y eso es importante, porque cuando hay un problema de brotes es que algo está ocurriendo y hay que hacer un seguimiento y tomar las medidas epidemiológicas para controlar una enfermedad. Entonces, el Guillain-Barré
si comparamos 2019, que venía con la frecuencia habitual de este síndrome, este brote exponencial, y luego ha tenido algunos brotes más adelante, pero ya regresó más o menos a su estabilidad. Entonces, s- hizo que en el Perú los pacientes comenzaran a ver más casos, a ver más pacientes hospitalizados, pacientes más complicados, pacientes que fallecieron, y se tuvo que declarar una emergencia sanitaria en algunos departamentos del Perú, porque estos pacientes requerían, algunos de ellos, una unidad de cuidados intensivos o requerían un manejo hospitalario. Entonces tenía que poner las alertas y hacer de que el sistema de salud maneje esta enfermedad. En esa época en los hospitales recibíamos pacientes que venían y como de ser una enfermedad que a veces los síntomas no pueden ser muy claros, muchas veces venían sugestionados por el tema de sentir algún tipo de alteración sensitiva, pero finalmente no era. Otros pacientes tenían el síndrome, pero no acudían al hospital hasta que ya estaba muy mal. Entonces, en esa época se difundió bastante el tema de los cuadros clínicos de esta enfermedad para que la población esté atenta, así como los hospitales y los servicios de salud puedan tener la capacidad de reconocer, atender y tratar de darle un manejo, que como vamos a ver más adelante, a veces puede ser no tan sencillo o accesible. En las regiones de Perú que se presentó fue principalmente a nivel de la costa. Lima es la capital del país y donde se reportó y se tomaron más muestras de esta enfermedad, seguido por Piura y La Libertad. Entonces, posteriormente, pasado el brote y ya regresando a la normalidad, se hace este estudio y nos dice ver cuál fue la causa de que haya un brote tan importante. Si ustedes ven esta línea azul, es el 2018, cuál era la frecuencia normal de pacientes que deberían tener este síndrome, y en rojo está lo que ocurrió en el 2019. Entonces vean ese importante pico en estas semanas epidemiológicas del 2019. Cuando se hace el estudio y se hace el toma de muestras, que ha sido un estudio muy importante, nos dice que finalmente la asociación que encontraron fue con el Campylobacter jejuni. Entonces, esa fue la causa de que en este estudio se reportó, ¿no? Los pacientes que estudiaron. Entonces, el Guillain-Barré es una enfermedad que ha cobrado, llega a ser la causa más frecuente de parálisis flácica aguda a nivel mundial, porque la polio, que es otra causa también, ya ha sido controlada, ¿no? Con el tema de la vacunación. Pero sin embargo, el Guillain-Barré al momento no tiene una vacuna o algo que lo prevengas y viene a ser la causa más importante de parálisis. Y es una emergencia en neurología, porque nos le debilitan los músculos respiratorios, hace falla respiratoria y va a requerir un soporte ventilatorio en la UCI. Un error es pensar de que estos pacientes van a tener todos un buen pronóstico. En realidad hay un 20% que van a tener una discapacidad a pesar de que reciban tratamiento y otro paciente va a llegar a fallecer a pesar de que reciban terapia inmune. Eso de acaso es en relación a características epidemiológicas que ya lo mencionó la doctora. Solo recalcar que tenemos nosotros una variante que es la polineuropatía inflamatoria aguda, y tenemos otras que son, estas que son desmielinizantes y hay otras que son axonales o axonales y sensitivas. Todas son agudas, pero hay ciertas diferencias según los estados. Por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos y Europa, mencionan más la variante desmielinizante, inflamatoria aguda. En cambio, la motora axonal es menos frecuente, pero sí eso va a ser más frecuente en América del Sur, América Central y Asia más frecuente, pero sí, sin embargo, la desminimizante es la que se va a presentar a nivel mundial en mayor proporción. Por ejemplo, acá se muestran las asociaciones que hay entre el agente y la incidencia. Por ejemplo, acá en México se ha reportado de que antes de que se describiera el Zika había una incidencia de 0.2 y luego el Zika 0.62 de incidencia. En cambio, en otros países lo asocian a otras enfermedades respiratorias. Acá en Sudamérica tenemos también un aumento a nivel de Zika. En Brasil, especialmente se vio mucho de esto, pero en todo el mundo se produce este síndrome en realidad. Y como han explicado en la charla anterior, los agentes pueden ser muchos. Básicamente, cuando tengamos un paciente que viene con este síndrome de Guillain-Barré, tiene la periodo en el cual tiene una infección, puede ser
tenga una diarrea o una infección respiratoria que va a producir los mecanismos fisiopatogénicos que ya se explicaron para tener esta producción de anticuerpos antigangliósidos que van a ser los que van a finalmente producir la enfermedad. Y la enfermedad se progresa de una manera aguda, como lo dice su nombre, tiene un periodo en el que está en una meseta, una fase de recuperación un poco lenta, y luego el paciente puede llegar a no llegar a su estado basal, o sea, puede quedar con una discapacidad. Si hablamos de la forma más frecuente que se presenta esta enfermedad, la variante clásica es que el paciente comience con debilidad en miembros inferiores, progresiva, vaya ascendiendo y tenga algunas alteraciones sensitivas, ¿no? Esa es la forma clásica. Y cuando yo lo examine, encuentra que tenga reflejos bajos o que los tenga abolidos. Entonces, esa es la forma clásica. Algo que me ayuda es que sea también de manera simétrica, que tenga un tema de que algún compromiso de nervios craneales, se le puede tener una parálisis facial y que tenga una recuperación en las semanas, ¿no? Ese es el cuadro normal. Para esto es importante que las personas o los médicos, y aprovechando que hay estudiantes, sepan evaluar bien la fuerza muscular y tratar de ponerle un grado, porque si yo quiero ver si es que esa persona está teniendo un empeoramiento de la enfermedad, debería saberse que esa fuerza muscular ha disminuido o está estacionaria o está aumentando y en qué grado. Entonces, para eso tenemos escalas para valorar la fuerza de cada segmento muscular, así como también tenemos escalas para nosotros registrar los reflejos, ¿no? Desde un reflejo ausente hasta un paciente que tiene una hiperreflexia o llega clonus. Y sería bueno nosotros registrarlo esto en la historia clínica porque son datos que nos orientan el tema de la evolución. Ahora, si bien lo más frecuente es que el paciente tenga un trastorno de la fuerza muscular, debilidad que sea progresiva, ascendente en muchos casos, si ustedes ven, la forma es diversa y por eso se llama síndrome, porque el síndrome no llega a ser una enfermedad, sino viene a ser un grupo que puede padecerlo. Tenemos personas que van a tener solo alteración motora, otros que van a tener alteración motora y sensitiva, pero que se va a limitar a los miembros inferiores, y esto puede ser causa de diagnosticar otras enfermedades. Tenemos algunas personas que van a tener un compromiso faringo-cérvico-braquial, teniendo miembros inferiores normales. Hay personas que van a tener una parálisis facial bilateral y que van a tener parestesias, o sea, alteraciones sensitivas en sus extremidades. Otros van a ser solo sensitivos en extremidades. Y acá tenemos los dos, digamos, más conocidos de las formas atípicas, que vienen a ser el Miller-Fisher y la encefalitis de Bickerstaff, que vamos a hablar más adelante. Pero vean que hablar de Guillain-Barré no solo implica una persona que tiene debilidad, que tiene alteración de la sensibilidad progresiva. Tenemos todas estas formas y todos siguen perteneciendo, porque tienen el mismo mecanismo fisiopatogénico. Y cuando hablamos de estas enfermedades que tienen varios subtipos, es importante saber que hay gangliósidos y anticuerpos implicados. Entonces, cuando tenemos estos gangliósidos, me sirven porque cuando identificamos subtipos, por ejemplo, el Miller-Fisher, veo que el anticuerpo antigangliósido de GQ1B se repite en los subtipos. Y cuando veo, por ejemplo, las motoras axonales, veo los GM1 y los GD1A que se presentan en estas enfermedades. Entonces, me diferencio un poco estas dos variantes, pero sin embargo, vean que hay varios subtipos, a pesar de que pensamos que a veces solo todo es desminimizante inflamatorio agudo, ¿no? Tenemos solo formas motoras axonales, tenemos variantes atípicas. ¿Y por qué se da esta variedad? Porque estos anticuerpos, estos antígenos se presentan en diferentes partes y la alteración de uno de ellos es que producen síntomas. Por ejemplo, los GQ1B están en este nivel. Vemos los nervios que inervan la parte de los músculos extraoculares. Entonces, si yo tengo una alteración a nivel de esta zona, un anticuerpo que me va a ir acá, el paciente va a tener dificultad para mover los ojos. Si me va a un lado que me va al lado del centro relacionado con el nivel de conciencia, puede tener una hipersomnia o un deterioro del nivel de conciencia. Igual tenemos a nivel de la zona vulvar, que tiene que ver con tema de deglución o partes respiratorias, incluso para la ataxia, que es una falta de coordinación y problemas que las personas tienen para caminar, para coordinar,
vemos que también hay gangliosidos implicados. Entonces, por eso es que se forman tantas variedades, porque dependiendo qué tipo sea el que está atacando, es que se va a presentar la manera clínica. Por ejemplo, el más conocido es el síndrome de Miller-Fisher. Clásicamente tiene una triada, que viene a ser que va a tener el paciente ataxia, que va a tener arreflexia, o sea, no va a tener reflejos, y que va a tener dificultad para movilizar sus ojos. Por ejemplo, en este paciente que tiene el diagnóstico de Miller-Fisher, si yo lo veo de frente, el paciente tiene las pupilas muy dilatadas. Esa dilatación pupilar y que no reacciona a la luz me habla que hay una alteración en el nervio óptico. Y si aparte yo le digo al paciente, mire para este lado, y el paciente no puede mover su ojo hacia este lado que yo estoy diciendo que lo haga, es que tiene ese lado paralizado. Yo le digo que mira hacia arriba y sigue mirando de frente, no llega a mirar donde yo le señalo, este paciente tiene oftalmoplegia, tiene problemas para movilizar los músculos oculares. Y aparte, si yo le encuentro y le encuentro que no tiene reflejos y aparte tiene ataxia, que es este tema de la cognición, eso me hace el diagnóstico de un síndrome de Miller-Fisher clásicamente. Sin embargo, va a haber variantes, como que solo tenga problemas oculares, que va a tener midriasis, o sea, dilatación de la pupila aislada, caída del párpado sola. Entonces, a pesar de que este es un tema de subtipos de Guillain-Barré, sigue teniendo más variantes. La encefalitis de Bickerstaff troncoencefálica es otra forma de presentación en la cual voy a tener también problemas de movilización ocular progresiva, va a tener ataxia, pero acá se agrega que el paciente va a tener alteración del nivel de conciencia, puede estar más somnoliento, yo lo veo menos reactivo, y también va a tener signos de vías piramidales, o sea, va a tener, en vez de tener reflejos bajos o abolidos, este paciente puede tener hiperreflexia o puede tener reflejos patológicos. Entonces ahí ya se va haciendo más diferente esta variante. Aparte de que la fuerza muscular no se va a ver tan comprometida. Pero como es una encefalitis, a nivel de estudios de encéfalo, en resonancia puede haber algunas variaciones. Por ejemplo, este es mesencéfalo y veo que hay una alteración de la señal en esta secuencia de FLAIR y T2 a nivel de mesencéfalo. Lo puedo ver visualizar. No se va a ver en todos los pacientes, pero en algunos sí. Sí, seguimos hablando de un problema de anticuerpos antigangliosos. Y esto es complejo porque, si bien ven que hay varias variantes, estas, aparte de que hay varias, se pueden superponer, así haciendo más complicado el diagnóstico en algunos pacientes. Pueden tener un poquito de Guillain-Barré, más un poco de Miller-Fisher, pueden tener Bickerstaff más Miller-Fisher, entonces el diagnóstico es amplio. No es básicamente solo pensar de que todo paciente que tiene debilidad progresiva, que comienza en las piernas a aumentar y tiene reflejos bajos, ese es Guillain-Barré, ¿no? Sino como ven, hay mucha superposición y hay muchos subtipos y variantes de este síndrome. Y cuando nosotros lo vamos a analizar, variando las variantes clásicas, vamos a ver de que en algunos casos puede haber compromiso de nervios craneales, como en otros no tanto. Vamos a ver que los estudios de conducción y las formas de presentación y la frecuencia va a variar. Por ejemplo, en la variante desminimizante va a ser la más frecuente de 69-90%, por eso es que conocemos más que el paciente tenga ese problema de sensibilidad progresiva ascendente, pero hay variantes axonales y otras variantes que son menos frecuentes, pero que también deberíamos valorar en su momento. Miller-Fisher es menos frecuente, tiene algunos más compromisos sensitivo y parte de ataxia que me van a orientar. Algunos pueden ser Miller-Fisher y de repente no tener necesariamente ataxia. Igual Bickerstaff no es muy frecuente. Y yo para hacer el diagnóstico, hay dos cosas que puedo hacer principalmente. Nunca debo olvidarme que como médico, mi diagnóstico debe ser clínico porque es lo que me va a orientar a pensar, ¿este es un Guillain-Barré o es un problema de un paciente que tiene una lesión medular o es un paciente que tiene otro problema neurológico o de repente no neurológico? La punción lumbar es un método diagnóstico, sí. Como le mencioné, esto se hace ya desde hace ya muchos años para encontrar esto que se llama disociación albuminocitológica, que quiere decir que yo hago la punción lumbar y que lo normal debería ser de que yo tenga las proteínas y las células elevadas en un proceso inflamatorio. Estos pacientes
Me elevan proteínas, pero las células no las elevan. Clásicamente se menciona no debería pasar de 50, pero en realidad los pacientes no pasan de 5 células. Y estas células son a predominio mononuclear. Si yo encuentro pacientes que me sale la punción lumbar un predominio polimorfo nuclear, eso me aleja del diagnóstico, ¿no? La punción lumbar es importante, sí, pero si yo lo hago cuando el paciente me llega a la emergencia con 2 días de enfermedad, es probable que salga normal y no me ayuda. Y como ven, es un procedimiento invasivo porque voy a ingresar al canal donde está el líquido cefalorraquídeo y no es algo que a veces pueda hacer tan frecuentemente, ¿no? No es una toma de sangre. Esto es un procedimiento ya un poquito más invasivo. Entonces, por eso hay que considerar que la punción lumbar inicialmente no me va a hacer, este, o si yo quiero diagnosticarlo con eso, no necesariamente va a ser así. Así que se espera más o menos 2 semanas para poder pensar de que esa punción lumbar sí me va a servir para encontrar esta disociación albuminocitológica. Otro estudio que se hace son los estudios de conducción nerviosa, que con estos equipos nosotros nos guiamos para ver, mediante estudios neurofisiológicos, cuál es el estado del nervio y el del músculo. Entonces, nosotros, como hablamos de desmielinización, daños de axones, ese nervio está alterado. Pero para nosotros registrar esa alteración en esta máquina que nos bota un registro, tiene que pasar el tiempo para que se registren, el tiempo para que ese daño llegue a ser registrable en la máquina. Y eso tampoco va a ser en las primeras semanas. Pueden pasar 3 semanas y ahí recién podría yo el examen serme más útil, porque al inicio va a ser normal. Y voy a encontrar los diferentes tipos de alteraciones, sea un patrón desmielinizante o sea un patrón axonal, y los axonales son de peor pronóstico, porque ya es más difícil que las neuronas recuperen su parte central, ¿no? En cambio, la desmielinización tiene más probabilidades que ese paciente tenga un mejor pronóstico. Entonces, este examen me ayuda también para saber el pronóstico del paciente. También me confirma el diagnóstico, pero si va a ser tantas semanas después, entonces, para esta época yo ya le di tratamiento, ya lo diagnostiqué, entonces, mi diagnóstico debe ser clínico, porque ahí es cuando yo voy a darle tratamiento. Si el paciente me viene con 2 días de enfermedad y está haciendo falla respiratoria y tengo la clínica de Guillain-Barré, debería recibir tratamiento, ¿no? En la electromiografía vemos estos patrones, vemos de que hay una reducción del tema de la amplitud. Este es un nervio que ha sido estimulado y en su parte proximal y distal, y vemos que hay mucha diferencia de tamaño. Entonces vamos a encontrar aumento de latencias, vamos a encontrar bloqueos de conducción, y dependiendo de lo que me salga, si es un tema axonal o desmielinizante, me va a orientar hacia el pronóstico y saber qué tan severo ha sido el cuadro que le ha dado al paciente. Estos son estudios de neurofisiología que se realizan a estos pacientes. Ahora, hay criterios clínicos que me van a orientar bastante. Básicamente, paciente con debilidad muscular progresiva, de ausencia de reflejos y que no tengo un diagnóstico que me explique esto, eso ya me es para orientarme a Guillain-Barré. Generalmente son solo episodios monofásicos, tiene el periodo de enfermedad, meseta, recuperación, pero es un episodio generalmente único. No se presenta en todas las personas solo un evento, pero la gran mayoría sí. Y van a tener una buena recuperación en su gran mayoría. Los estudios de líquido cefalorraquídeo deberían ser menores de 50 células y con las proteínas sí están elevadas. Y los estudios de conducción nerviosa me presentan estos patrones de bloqueos, aumentos de latencias. Y esos son los criterios que se mencionan. ¿Y qué me hace dudar el diagnóstico? Que el paciente, por ejemplo, tenga un antecedente de polio, botulismo, o que tenga una parálisis funcional o algo tóxico, ¿no? Eso me aleja del diagnóstico. ¿Qué me haría dudar? Que el paciente tenga más de 50 leucocitos cuando le hago la punción lumbar, o que estos sean polimorfonucleares, o que tenga un nivel sensitivo, porque acá yo ya me estoy yendo a un nivel de médula, más que de nervios, que es lo que estamos viendo ahora. Que tenga alteración del sistema nervioso central, excepto la variante de encefalitis de Bickerstaff, no debería tener alteración del sistema nervioso central, sino todo debería ser periférico, porque es nervio. También no debería tener tanta alteración de la función vesical o el control de esfínteres. Y para el manejo en la fase aguda,
ya diagnostiqué a mi paciente, sé que tiene un problema de Guillain-Barré porque tiene esta parálisis progresiva, no le encuentro reflejos, no tengo otra causa que me explique eso, y es un paciente que le apareció de manera aguda. Entonces, si yo un paciente con esa clínica, yo debería plantearme este síndrome. Y si planteo este síndrome en un paciente que va a estar comprometido, yo debo plantearle el tratamiento. Primero, la parte de estabilizar al paciente, porque si el paciente ya está descompensado, debería irse a la UCI a recibir soporte ventilatorio. Pero las opciones, y de lo que vamos a hablar ahora, es a nivel de inmunoterapia, ¿qué le puedo ofrecer? Entonces, le puedo ofrecer inmunoglobulina intravenosa y le puedo hacer plasmaféresis o recambio plasmático. Esas son las opciones que al momento es la que se utilizan. Y para usarlas, hay una escala que me permite saber qué tan necesario o urgente es, porque en esta escala, que es de Hughes, vemos de 0 a 6 la gravedad de un Guillain-Barré. Desde una persona que está normal hasta una persona que, por ejemplo, camina a 10 metros y ya se cansa y no soporta esta distancia. Personas que requieren ventilación. Incluso con esto yo puedo ir viendo en qué estado está cada día. Y dice si es que este paciente está mejorando o está empeorando o me va a tener criterios para mandarlo a la UCI. Entonces, una cosa que yo puedo hacer con estos pacientes es hacerle la plasmaféresis. ¿Qué viene a hacer? Yo voy a quitarle todos esos anticuerpos que están provocando el daño en el paciente. Y, por ejemplo, se usa esta máquina que se conecta al paciente. Ahora, esto es un procedimiento que, uno, tengo que tener este equipo. Otro, de que tengo que tener un paciente que no esté hemodinámicamente inestable. Y aparte de que tenga el, el acceso, porque se coloca un catéter venoso central y que lo tolere. Entonces, la sangre lo voy a centrifugar, toda la sangre que sale del paciente en esta máquina. Separo lo que vienen a ser los hematíes del plasma, estos plasmas que están conteniendo los anticuerpos que yo quiero eliminar o desecho, y le coloco otro plasma. Y esto lo mezclo y esto es lo que le vuelvo a regresar al paciente, ¿no? Entonces, como que le hago una diálisis y regreso al paciente su sangre, pero ya sin anticuerpos. Esto se hace más o menos entre 4 a 5 sesiones en un lapso de 7 a 14 días y requiere el equipo, requiere el personal entrenado y que el paciente no tenga contraindicaciones. La otra opción, que puede ser de repente más accesible a nivel de colocación, viene a ser la inmunoglobulina intravenosa. Entonces, estas inmunoglobulinas, que son estos frascos eh, que se van a colocar el paciente, tienen efectos que se están postulando, ¿no? Desde modular la respuesta de las células B, inhibir los factores de complemento, inhibir a los macrófagos, inhibir a a la maduración de las células presentadoras de antígenos, la citotoxicidad. Tiene muchos factores propuestos para estas inmunoglobulinas intravenosas. Y se colocan a los pacientes, en realidad, tanto el tratamiento de plasmaféresis como inmunoglobulina, a los pacientes con enfermedades autoinmunes se les coloca alguna de esas opciones. Se coloca 2 gramos por kilo en 4 o 5 días, o sea, por día el paciente recibe más o menos 0,4 gramos por día. Por 4 o 5 días es el tratamiento que recibe y hacer un tratamiento endovenoso es más sencillo. Pero tiene también ciertos pros y contras, ¿no? Raros, a veces hacen reacción alérgica o meningitis aséptica. Ahora, escoger entre uno y otro va a depender mucho del momento, ¿no? Uno, si estoy en un lugar donde no hay inmunoglobulina y si tengo plasmaféresis, bueno, no. Ahora, si tengo uno o el otro, en beneficio no hay una clara diferencia. Ambos van a ser efectivos. Pero hay otros tratamientos que se están, bueno, que se han estudiado porque estamos hablando de una enfermedad neuroinmunológica. Se ha probado con interferón beta 1A, se ha probado con matefenil, algunos anticuerpos anti-CQ1, pero algunos están en fase y otros he visto que no tienen tanta eficacia. Le voy a hablar solo de alguno que últimamente se están en estudios, está en fase 3, que es el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal de tipo inmunoglobulina G, que va a actuar a este nivel porque lo que va a hacer es, al tener afinidad por la proteína C5, o sea, estamos hablando de la cascada del complemento,
va a impedir que ésta se convierta en una C5 alterna y que se divida en la A y la B y me provoque toda esta cascada, que finalmente va a ser inflamatoria y va a ser la que me va a ocasionar daño. Entonces, el eculizumab inhibir esta C5 y que siga su progresión al seguir dividiéndose, como que frenaría. Entonces, es algo que también se está postulando. Sin embargo, lo que usamos nosotros viene a ser tanto la plasmaferesis como la inmunoglobulina intravenosa, lo que usamos normalmente. Entonces, esos son los tratamientos que se usan. Yo podría concluir que el síndrome de Guillain-Barré es una causa frecuente de parálisis flácida a nivel mundial, la más frecuente. Es importante diagnosticarla a tiempo, porque es una enfermedad que puede progresar y provocar falla respiratoria. Y hay que conocer que no hay solo una forma, sino que hay varios subtipos. Y que yo pensar en hacerle punción lumbar y una electromiografía, un estudio neurofisiológico al inicio, no necesariamente me va a dar el diagnóstico, porque puede salir normal. Lo importante es darle soporte vital al paciente, terapias inmunomoduladoras, monitorizarlo y ponerle un grado, ¿no? Tener un monitoreo o un pronóstico de descompensación del paciente. Hay que considerar que esto se puede presentar en brotes, como ocurrió en Perú en el 2019, y que puede ser un problema de salud pública. Es importante que se sigan con las investigaciones porque necesitamos más terapias modificadoras de enfermedad para, basándonos en este descubrimiento de anticuerpos, antígenos y mecanismos inmunopatológicos, encontrar algo que nos cure, ¿no? No necesariamente nos reduzca la severidad del cuadro. Y para eso hay que considerar también de que el tratamiento, tanto de inmunoglobulina como plasmaferesis, son tratamientos muy caros, porque si vamos a tener un brote o va a haber una descompensación de esto, los gastos a nivel de salud pública van a ser muy altos, como ocurrió en ese momento en Perú. Entonces, esto es lo que les quería traer, es la experiencia que tenemos acá en Perú respecto a esta enfermedad gracias al brote. Y para terminar, si bien hablamos de anticuerpos, hablamos de genes, hablamos de muchos mecanismos moleculares, no hay que olvidar, como decía William Butler, que el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Detrás de estas cosas que vemos muy inmunológico, hay pacientes que tienen un contexto social, emocional, que nunca debemos descuidar. Les dejo mi correo para cualquier duda y agradecidos por su atención.